Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Acompáñame con Biblia abierta en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, verso 3, al mirar los ejemplos que el apóstol Pablo nos presenta de una mente sumisa, ya que el ladrón del gozo que vemos acá es el contingente, y al tener la mente sumisa podemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Presta atención a la segunda parte del tema, la mente sumisa. Siendo Jesucristo lo que era, no pensó en lo que Él era, no pensó en su posición. ¿Por qué razón? Porque lo que Jesucristo va a hacer, lo hace con una mente sumisa, pensando primero en los demás. Dice el verso siguiente, sino que, es decir, siendo Jesús lo que era, es decir, Dios tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Dice el texto, sino que se despojó. En otras palabras, dejó ciertos derechos. Es decir, no se aferró a sus derechos, a lo que Él era, a la gloria que tenía, sino que determinó dejar el ejercicio activo de esos atributos que Él tenía para venir a esta tierra en forma de ¿qué? De hombre. Dice el texto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La idea forma de siervo es que no aparentó, sino que Él vino como un siervo. Siervo en primer lugar de Dios, siervo de la ley, siervo de la humanidad. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y agrega, hecho ¿qué? ¿Qué dice acá? Hecho semejante a los hombres. Significa que cuando Él estuvo en esta tierra, ¿era qué? Un hombre. Verso 8. Del cielo, despojó, se vino a esta tierra, se hizo un siervo. Y como siervo, dice el texto, verso 8, y estando en esta condición de hombre, humano, ¿qué hizo? Aparte ya de descender. En teología se le llama la condescendencia de Cristo, cuando Cristo baja del trono de gloria a esta tierra. La condescendencia de Cristo, pero su carrera de humillación, o como los comentaristas le llaman, la autohumillación de Cristo, no termina cuando Él desciende a esta tierra, sino que el texto dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, tuvo esta mente sumisa, consideró a los demás como superiores a Él mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. En términos militares significa se puso bajo comando. Y cuando un soldado recibe una orden de un superior, no tiene opción. No tiene opción porque está bajo comando. Y si su superior establecido, aunque tenga menos años de servicio que él, pero si un superior establecido le dice, tienes que hacer esto, el soldado ¿qué? No tiene opción porque está bajo comando. Y estando como hombre, bajo comando, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y agrega, muerte de cruz. ¿Por qué muerte de cruz? Porque maldito el varón que es colgado en un madero. Y estando en esa condición, verso 9, por lo cual, como consecuencia de tener esa mente sumisa, nuestro Señor Jesucristo dice, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó, ¿hasta dónde? Hasta donde no hay más, a lo máximo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué vemos entonces? 4 ejemplos maravillosos de una mente sumisa. En primer lugar, la persona de Cristo Jesús. Si usted mira conmigo Hebreos capítulo 12, no pierda Filipenses capítulo 1, pero en Hebreos capítulo 12, el escritor nos dice lo siguiente acerca de la persona de Cristo Jesús. Mira el verso 2, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabemos eso, pero mira el comentario que hace de Jesús, el cual, eso es Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, el gozo de Jesús, ¿cuál fue? Verle a usted y a mí sentado con él en la gloria. ¿Por qué razón? Porque él tiene una mente sumisa, y la mente sumisa primero piensa en los otros. Ahora, desde el verso 12 al 18, Pablo pone otro ejemplo de mente que es sumisa. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos ha asustado esto. Simplemente Pablo dice, dedícate a vivir la vida cristiana. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Siempre he dicho esto. Si nosotros supiésemos de la Biblia solo este verso 14 y viviésemos a la luz de este verso 14, seríamos las personas más espirituales que hay en esta tierra. Haced todo. Yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, éramos 500 estudiantes. Nos dividían por grupos no más de 20 estudiantes, 25 máximo, que nos tocaba, dependiendo la fecha, o nos tocaba atender las mesas que habían cerca de 50 mesas, o nos tocaba estar adentro de la cocina lavando esos 500 platos, las ollas y todo el lugar que había. Y había un lugar para los que les tocaba lavar la cocina, lavar los platos. Como éramos varios, dividíamos los trabajos. Llegaban los platos apilados, uno le pasaba una servilleta, algo, le quitaba el resto de comida que había, la pasaba a otro que estaba con el jaboncillo y los limpiaba, y luego iba a otra mano que los enjuagaba. Esa era parte. Otros se dedicaban con los servicios, cucharas, etc. Pero el lugar peor era el lugar donde había que lavar los fondos, donde se cocinaban, las ollas. Y usted sabe que depende de la comida, se pega en el fondo y hay que entrar a refregar. Y normalmente le tocaban 1 a 2 personas. Le habían apodado a ese lugar el Seol. Nadie quería estar. Y no sé por qué, yo quería ser jefe de esa sección y mandar a los demás, pero nunca me tocó ser jefe. Siempre me tocó ser el que estaba ahí, y no sé por qué me tocó siempre ir al Seol a lavar las ollas grandes y ese tipo de cosas. Terrible. Y ahí estaba escrito este verso. Haced todo sin murmuraciones ni contienda. Entonces, cada vez que le pasaba esa rejilla metálica al fondo, tratando de sacar lo que había ahí con gozo, imagínense el gozo en mi corazón, levantaba mi vista porque estaba arriba del chorro, del caño, de la llave, la canilla, arriba de ese lugar, el texto. Haced todo sin murmuraciones y contienda. No fue fácil, pero cuando uno aprende a hacer trabajos así para el Señor, no le va a importar recoger un papel,
limpiar un baño, traer unas galletas, preparar la mesa, poner algo, dar algo. ¿Sabe por qué? Porque ha aprendido a ¿qué? A hacerlo para el Señor y ha aprendido a desarrollar en su vida una mente que es sumisa. Pablo no se queja de sus circunstancias. No se está lamentando de sus acusadores. Se duele, está triste, pero finalmente él tiene esta actitud. Lo que hace, lo hace ¿para quién? Para el Señor. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeced como luminares en el mundo. Verso 16. Asidos, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estos 3 versículos, 16 al 18, para explicarlos brevemente. Los hermanos de Filipo se habían convertido por el ministerio de Pablo. Pablo ya sentía gozo en el Señor, que estos hermanos estuviesen creciendo, ya había una iglesia creciente, dadivosa, con pasión. Y Pablo dice, si bien es cierto, Dios me ha utilizado para que ustedes estén en el lugar que están, yo sencillamente soy, dice Pablo, como una libación. La libación era en el Antiguo Testamento un líquido, un vino, algo que se rociaba en el sacrificio insignificativo. No era una cosa importante, sino que era algo sencillo, tan poco, tan pequeño. Y Pablo dice, yo aunque Dios me ha utilizado en la vida de ustedes, sencillamente soy una pequeña cosa. ¿Por qué razón? Una pequeña cosa, porque Él considera a sus hermanos de Filipo superiores a Él mismo. Ya ha puesto el ejemplo de Cristo y Él tiene esa mente que es sumisa. Rápidamente, Pablo nos dice otro ejemplo importante, 4 ejemplos maravillosos de una mente sumisa. Jesús. Pablo, ya ahora dice él, Timoteo. ¿Qué dice de Timoteo? Verso 19. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, yo me sienta animado para ver cómo están ustedes en la fe. Pues a ninguno, Pablo dice, tengo del mismo ánimo. Es decir, en ningún otro yo confío tanto como en Él, que tan sinceramente se interesa ¿qué? Por vosotros. Ojalá pudiésemos tener gente como Timoteo, que no está preocupado en gente, en qué es lo que le hacen a él, sino que Timoteo está preocupado en el bienestar de sus hermanos y piensa primero en ellos. Pablo dice que tan sinceramente, sin hipocresías, se interesa por vosotros. Verso 21. Porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio. Verso 21, capítulo 2, verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, ¿qué cosa? Las cualidades de Timoteo, que como a hijo, a padre, que ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Ha tenido un ministerio de sumisión. Ha sido una persona fiel. Ha sido una persona tan leal. Es por eso que Pablo, cuando llega al ocaso de su vida, ¿a quién le entrega su batuta? ¿A quién le entrega el bastón? ¿A quién le dice Pablo, continúa? A Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Se da cuenta Timoteo? Y finalmente, Epafrodito. ¿Qué dice Pablo de Epafrodito? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Dice Pablo. Mi hermano, ¿qué más? Colaborador, ¿qué más? Compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él, hablando de Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros, pero le pasó algo.
Y gravemente, ¿qué? Se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de ¿qué? De morirse. Pero ¿qué? Dios tuvo misericordia de él. A veces Dios nos sana. Y si Dios nos sana, es porque Él tiene ¿qué? Misericordia. Y si no me sana, es porque Dios tiene un propósito mejor para mi vida. ¿Qué mejor que estar con Él? ¿Qué mejor que estar con Él? Y no solamente de Él, sino también, pues, verso 27, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de Él, y no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor ¿cómo dice? Con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. ¿Sabe por qué? Porque Epafrodito estuvo a punto de morir. ¿Por quién? Por otro. Yo le llamaría a él misión imposible, porque ese fue. Estuvo al riesgo de perder su vida y no le interesó su vida con tal de poder ayudar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él tiene, ¿qué cosa? Una mente sumisa. Por eso Pablo dice, con gozo recíbalo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo, ¿qué? A la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estuvo dispuesto a qué? Corrió peligros, graves peligros, pero ¿por qué lo hizo? Porque él tiene una mente sumisa y piensa primero en los demás. Para tener esta actitud necesitamos tener la mente de Cristo Jesús, y solamente eso ocurre cuando se produce en nosotros un cambio de condición espiritual, y esto viene cuando reconocemos nuestra condición de pecadores y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya que Él produce ese cambio en nuestras vidas. Si hoy quieres experimentar el cambio que Cristo produce en una vida, reconoce tu condición delante de Él diciéndole: Señor, perdona mis pecados, y en un acto de fe abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate al teléfono que damos al final de nuestro programa. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.